aquí con Sergio Musoles en el taller, donde vemos de fondo ya una falla pintada, y aunque no se puede ver, sí que podemos dar fe de que el taller está a reventar de piezas y de mucho volumen. Bueno, Sergio, ¿qué es lo que la gente puede ver de fondo? Pues ahora estamos viendo la falla de Islas Canarias Dama de Elche, los remates de Dama de Elche, que estamos coloreando ahora para sacar unas piezas y hacer un poco de sitio, porque estamos a tope. Bueno, ya que hemos empezado por Dama de Elche, cuéntanos brevemente un poco qué es lo que la gente se va a poder encontrar allí. Pues Dama de Elche va sobre el dinero. Es una falla que hemos querido tratar el tema del dinero. Lo que pasa es que va del dinero no enfocándolo por el tema de la crisis, sino situaciones cómicas que se puedan dar en torno al dinero, ¿no? Entonces en el remate va la figura esta, que es un ricachón, ¿no?, gordo, que tiene toda la pasta, y va acompañado de, pues no sé, de la chica que va a llevarse el dinero, del ladrón, y bueno, sí, ¿no?, del dinero. Ceramista Ros, también una falla importante, vuelve eso de nuevo a esa demarcación. Hipnótica, ¿qué nos puedes contar de Hipnótica? Sí, Ceramista Ros, pues eso, Hipnótica es una composición muy suelta, hemos buscado el movimiento en la composición, está muy estudiada. Una falla con la que tenemos mucha ilusión, aunque este año la primera es muy dura, pero intentaremos estar ahí. Y la verdad es que la falla está quedando muy bien y tenemos mucha ilusión en el taller. Ganas, ¿no?, de otra vez de poder competir a por todas en primera A. Hombre, claro, el año pasado estuvimos en el mercado hicimos un buen papel, lo que pasa es que se quedaba un poquito justa de presupuesto para la categoría, pero este año ya vamos con más presupuesto y con más opciones de competir. El 48, otro sitio de los míticos, donde año tras año va demostrando que bueno, que de momento eres imbatible. Va a dar el cante, ¿no? Sí, el 48 este año la falla va de sobre dar el cante. Es un proyecto que me planteó un poco la comisión de hacer un eje temático conjunto, la falla infantil, las actividades de ellos de todo el año. Y entonces hemos pensado una falla sobre el cante, un remate que es una familia, que van los dos padres vestidos de ópera, un poco cantando, arriba van los niños de tipo una escolanía, y por abajo veremos pues diferentes juegos de palabras con la palabra cante. Debutas en la demarcación de Maestro Aguilar Matías Perello. Sí, Maestro Aguilar es una fallita que está al lado del 48, está cerca para plantar, y la verdad es que ya teníamos una relación de hace años, ¿no? Ya trabajó mi padre para ellos, y este año se ha dado la ocasión de hacerla y estamos ahí trabajando con ellos. Una fallita modesta, pero que ha quedado muy bien también. Y un año más, competición a por todas aquí en Burriana, Don Bosco. Me imagino que ya con ganas de por fin llevarte el primer premio, ¿no? Hombre, estamos ahí luchando varios años y de momento no he podido ser, pero bueno, este año hay una falla con muchas opciones, la verdad. Es una falla que va sobre refranes. Es toda crítica local, como siempre. Ahí colaboran Salva Domènech y Juan Egumbau, que dan mucha caña al ayuntamiento y a todo lo que hacen mal en Burriana. Y es una falla con mucho volumen y con muchas opciones de competir. Es que este año, por lo que vemos en el taller, destaca como siempre volumen, composición, crítica en las escenas. Sí, bueno, es la línea que tenemos aquí en el taller, buscar el movimiento en la composición, el riesgo, el ingenio también, son las armas con las que más fuerte luchamos en nuestros trabajos. Bueno, ¿cómo llevas el ejercicio? El ejercicio, pues la verdad es que bien, hemos sacado ya muchas piezas terminadas, ahora ya estamos centrándonos en la pintura, en lo último, y rematando. Ahora a tope, pero bueno, bien. Bueno, ya para terminar, si quieres añadir alguna cosa, decirle algo a la gente que te está viendo. Pues nada, simplemente que se acerquen a ver mis trabajos, y así como los de todos los compañeros, y que tengan la oportunidad de valorarlo en la calle.